las maneras en que esta pandemia del coronavirus está cambiando nuestras vidas es en nuestra manera de hablar. De tal manera que hemos incorporado a nuestras conversaciones cotidianas palabras o términos que hasta hace un tiempo o no usábamos nunca o usábamos muy rara vez. Una de esas palabras es la palabra protocolo. La palabra protocolo tiene la particularidad de tener dos significados que casi son opuestos entre sí. Uno de ellos es aquel que se refiere a una serie de reglas minuciosas que hay que respetar en los actos solemnes o públicos y que hace que ese acto tenga cierta solemnidad, cierta seriedad. Por ejemplo, cuando en nuestros actos patrios en la escuela se cantaba el himno nacional al comenzar el acto, eso es un acto protocolar. Por otro lado, la palabra protocolo tiene un sentido que se refiere a una serie de acciones que hay que tomar en determinados ámbitos con el fin de prevención y de seguridad a los que ahí actúan o se mueven. Y este es el sentido que la ha hecho quizá tan famosa a esta palabra en estos últimos tiempos de pandemia. Sabemos que un médico tiene que cumplir ciertos protocolos para atender a sus pacientes. Nosotros cumplimos ciertos protocolos cuando nos toca salir a hacer alguna compra, nos ponemos barbijo, nos aseamos las manos con alcohol cuando entramos a ciertos lugares, cuando regresamos nos cambiamos la ropa, nos aseamos. Son todas medidas protocolares, pero medidas que entendemos que es para nuestra prevención y la prevención de la salud de los nuestros. Quizás entre una y otra acepción de la palabra protocolo, una nos simpatiza más que otra. Será porque esta segunda entendemos el sentido de sus medidas y quizás de la anterior hay ciertos protocolos, por ejemplo, de monarquías que aún existen hoy en día en el mundo y que dicen, por ejemplo, que determinada familia real tiene prohibido por protocolo exhibir muestras de afecto entre sus miembros. Medidas que quizás no le entendemos el sentido y que por eso quizás nos produce cierta contrariedad. Ahora, pensando en el protocolo que el cristiano tendría que cumplir en este tiempo de pandemia, entendemos que es un protocolo muy particular porque permite que ambas acepciones o significados que parecen contradictorios se cumplan en el protocolo que un cristiano debe cumplir en este tiempo de pandemia. Pero vamos a la palabra de Dios para ver a lo que me refiero. En el segundo libro de Crónicas, allá por los capítulos 5 al 7, ustedes tienen descrito quizá lo que es el momento más glorioso en el reinado del rey Salomón. Allí se describe en los primeros versículos, por ejemplo, del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, que cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Era una jornada espiritualmente perfecta, podríamos decir. Fuego descendiendo del cielo, aceptando los sacrificios del pueblo de Dios, la gloria de Dios llenando su casa y el pueblo de Dios finalmente postrado adorando a Dios. Pero pasados unos días, la misma palabra de Dios nos cuenta que Dios se vuelve a manifestar a Salomón, pero esta vez lo hace a solas. Y allí leemos en el segundo libro de Crónicas, nuevamente capítulo 7, pero el versículo 12, que Dios se vuelve a manifestar a Salomón y en este caso le ratifica haber escuchado su oración y haberla respondido positivamente. Le confirma de que va a aceptar el templo de Jerusalén como la casa en la cual él se iba a manifestar. Pero luego aclara algo que podríamos llegar a decir que es la letra chica de que Dios estuviera viviendo en medio de su pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes leen ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, y estaría hablando Dios aquí, estas palabras: si yo llego a cerrar los cielos
para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo. O sea, en otras palabras, lo que Dios le está queriendo decir a Salomón es, ojo con esto, puede ser que ustedes sean mi pueblo, que yo viva en medio de ustedes, pero eso no va a impedir que en algún momento yo decida detener la lluvia, y al detener la lluvia en las tierras bíblicas se alteraba la economía del país, porque se alteraba la agricultura, se alteraba la ganadería. Puede ser, dice Dios, que envíe langostas que arrasen con los cultivos y también alteren la economía del pueblo de Dios, o puede ser que envíe peste. Y esta tercer señal que era posible en medio del pueblo de Dios, a pesar de que Dios estuviera ahí en medio de ellos, es la que más llamó mi atención. Y llamó mi atención por tres razones. La primera, porque el verbo que se usa acá para enviar significa enviar a alguien o a algo como mensajero. O sea, yo envío algo, pero con lo que envío un mensaje. Es el mismo verbo que usó, por ejemplo, Moisés cuando se presentó ante el mismo faraón y le dijo, hablando de las plagas que iban a sobrevenir sobre Egipto, esta vez voy a enviar a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo todas mis plagas. No era que literalmente las plagas iban a atacar el corazón del faraón y de sus siervos, sino que había un mensaje al corazón de él, de parte de Dios, a través de esas plagas. La segunda razón que llamó mi atención de este envío de peste o de epidemia de parte de Dios es que claramente dice que Dios va a enviar esto a su pueblo. Cuando uno examina las 10 plagas que Dios envió a Egipto, le llama la atención que en las 3 primeras de ellas, cuando Dios convierte las aguas del Nilo en sangre, cuando envía ranas y cuando envía mosquitos, no se aclara en la palabra de Dios que estas plagas afecten solamente a los egipcios y no al pueblo de Dios, sino que aparentemente afectaron a ambos. ¿Será que quizás Dios estaba en cierta manera queriendo aplicar sus juicios sobre su propio pueblo, que aunque estaba en esclavitud, no por eso dejaba de ser un pueblo a esta altura de su existencia incrédulo y también idólatra? Y lo tercero, obviamente, que llama mi atención de esta tercera señal de que Dios puede enviar peste, es que estamos viviendo en un contexto de pandemia. Y esta pandemia no es que solamente ataca a los que no creen en Dios. Esta pandemia está afectando a todos, sean cristianos, sean personas que crean en Dios o que no. Y están muriendo tanto personas que creen en Dios como las que no creen en Dios. Entonces Dios está permitiendo esta pandemia. Y es importante acá que haga un paréntesis y responda a una inquietud que quizás está surgiendo en tu corazón frente a mis palabras. Y quizás vos me quisieras preguntar en este momento, o sea que usted está queriendo decir que Dios ha enviado esta epidemia, esta pandemia, coronavirus. Planteada así la pregunta, mi respuesta es no lo sé. Pero lo que sí sé es que creo en un Dios que es soberano y que domina en el mundo, en el universo y en la historia. Y bajo ese concepto que tengo de Dios, lo que entiendo es que aunque Él no haya enviado esta epidemia, sí la está permitiendo. Y si la está permitiendo es porque tiene un propósito detrás de ella. Y acá estamos encontrando una primer enseñanza y muy importante de este mensaje. Y es que Dios acá en su palabra nos muestra que si llegamos en algún momento como pueblo suyo a percibir en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra realidad, alguna de estas 3 señales que hemos mencionado, desastres naturales, plagas o, por qué no, epidemia, debemos entender de parte de Dios que al enviar esto, Él nos está llamando, primero,
a discernir espiritualmente esas señales. Y en segundo lugar, espera que nosotros como pueblo suyo reaccionemos y actuemos como Él espera que lo hagamos. ¿Cuál es entonces la reacción que Dios esperaría de nosotros, sus hijos, cuando vemos una señal como la de una epidemia? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humilla mi pueblo. Lo primero que Dios espera de nosotros es que nos humillemos. No es lo mismo humillarnos que nos humillen. No es lo mismo humillarse uno que otra persona o una circunstancia nos humille. Cuando hablamos de humillarnos, estamos hablando de una actitud propia, personal, que nace de nosotros mismos, o mejor dicho, quizá nace de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y que, como diría alguien, humillarse es cuando un espíritu orgulloso e independiente frente a Dios se rebaja a sí mismo. Para entender mejor esta actitud que Dios espera de nosotros como una reacción inicial frente a esta epidemia, dice Levítico capítulo 26, versículo 41, si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado. Ante un desastre natural, Dios espera de su pueblo, no de los demás, pero sí de los suyos, de aquellos que son parte de su pueblo, discernir ese desastre natural como una señal, con un mensaje de parte de Dios, y necesitamos entrar humillados a su presencia. Sabemos que hoy por hoy, en las distintas monarquías aún existentes en el mundo, existe todo un protocolo real que hay que cumplir estrictamente si uno desea acercarse o relacionarse con algún miembro de la familia real. Yo creo que también la Biblia establece un protocolo divino para toda persona, para todo hombre y mujer que quiere acercarse a Dios. Y una parte fundamental del protocolo divino es la humillación. No es un protocolo que se nos impone y que corremos el peligro luego de olvidarlo, porque si prestamos atención a aquellas personas en la Biblia que entraron en la presencia misma de Dios, nos daremos cuenta que la reacción natural y espiritual que ellos tuvieron fue la de humillarse. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías tuvo la visión misma de Dios, dice en su capítulo 6, versículo 5 del libro del profeta Isaías, entonces clamé, ahora sí voy a morir, porque yo soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador y he visto al Rey del universo, al Todopoderoso. Estas palabras, esta actitud del profeta al enfrentar la presencia misma de Dios, al entrar en su presencia, no puede ser explicada sino con otra palabra que es humillación. La humillación tampoco se trata de un gesto inicial de cortesía que uno, como una reverencia que uno toma al encontrarse con Dios, sino que humillación es una actitud espiritual que debe dominar todo el tiempo que yo permanezco delante de su presencia. Es una actitud, pero también es un proceso. Es un proceso que Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero que solamente se va a cumplir en la presencia misma de Dios. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Una versión más literal de Miqueas 6:8 dice, esto es lo que Dios espera de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Otras versiones dicen que andes humildemente con tu Dios, porque si estamos buscando su presencia en oración, no podemos hacer otra cosa que humillarnos, que estar humildemente delante de su presencia. Y así, humillados delante de su presencia, Dios espera que reaccionemos y que hagamos algo. ¿Qué es lo que Él espera que hagamos? Seguimos leyendo
en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. Dios espera que una vez humillados delante de Él, oremos y busquemos su rostro. No es que son dos actividades separadas, sino que cuando oramos, buscamos también el rostro de Dios. Ahora, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? Ahora, cuando uno va a la palabra de Dios, en 2 Samuel capítulo 21, versículo 1, lee que en esos días hubo una hambruna que duró 3 años, y dice en nuestras versiones más comunes, David consultó al Señor por esa hambruna. Ahora, en una versión más literal, dice que David lo que hizo es buscar el rostro de Dios, porque buscar el rostro de Dios significa indagar de Dios algo. Cuando uno busca el rostro de Dios, lo que hace es consultar a Dios por algo. Y en este caso, buscar el rostro de Dios es preguntarle a Dios, en este contexto de epidemia, si hay algo mal en nuestras vidas, si hay algo que corregir y que cambiar. Pero miremos qué sigue diciendo Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Es decir, que luego de orar, buscando indagar de Dios qué es lo que está mal de nosotros, acto seguido lo que Dios espera de nosotros es que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Quizá la palabra convertir no es muy común en nuestro tiempo, pero significa regresar, volverse. Si uno iba en una dirección, ir en dirección completamente contraria. Esta es la palabra bíblica para arrepentirse. Dios espera que nos arrepintamos. ¿Pero de qué? Dice, de nuestros malos caminos. Y también es importante aclarar que cuando la Biblia habla de caminar o de caminos, se refiere a una conducta, a un comportamiento, pero que como lo grafica la figura del camino, nos lleva a algo. Es una conducta que espiritualmente nos conduce a un lugar. Entonces, cuando la Biblia demanda de nosotros que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, está queriendo decir que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y que cambiemos esas conductas en nuestras vidas. Esta figura de la conducta como un camino está muy claro en ese pasaje de Proverbios 14, versículo 12, donde dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Ahora, notemos el proceso del pueblo de Dios que ora. Ora buscando el rostro de Dios, ora preguntándole a Dios por la causa de lo que está sucediendo. Dios le muestra sus malos caminos, le muestra que no solamente se está comportando de una manera desagradable ante él, sino que está trayendo consecuencias negativas a su vida y a su entorno. Entonces el pueblo de Dios dice, 2 Crónicas 7:14, se vuelve de sus malos caminos, se arrepiente, decide hacer cambios en su vida y en su conducta. Pero hacia el final de este mismo y tan significativo versículo de 2 Crónicas 7:14, dice Dios finalmente, o promete Dios a este pueblo que reconoce sus errores, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si la respuesta de Dios a nuestra oración es perdón de pecados y sanidad de nuestra tierra, es porque nosotros en nuestras oraciones justamente le hemos pedido perdón de nuestros pecados y que sane nuestra tierra. El perdón de pecados, la gran mayoría de los que me está escuchando lo entiende con claridad. Ahora muchos se están preguntando, ¿pero por qué pedirle a Dios que sane nuestra tierra? Bueno, por dos razones muy importantes. La primera la dijimos al comienzo de este mensaje, y es que cuando Dios nos muestra en su palabra que ante una señal de una epidemia hay un mensaje de parte de Él, Él nos está queriendo mostrar
algo y sobre todo algo que está mal. Pero en segundo lugar, es correcto pedir que Dios sane la tierra, porque desde el primer pecado de aquel primer hombre en el jardín del Edén, la palabra de Dios nos muestra en el capítulo 3 del libro de Génesis que nuestros pecados no solamente traen consecuencias nocivas, destructivas y enfermizas para nuestras vidas, para nuestras relaciones, sino también trae consecuencias destructivas al entorno, al medio ambiente en el que estamos. Por eso, cuando reconocemos nuestros pecados, reconocemos que lo que hemos hecho mal también perjudicó el lugar en el que vivimos. Les compartía al comienzo de este mensaje que el protocolo del cristiano en tiempo de pandemia tiene la particularidad de poder reunir en sí los dos significados casi opuestos que tiene este término protocolo. Porque por un lado la humillación es parte irreemplazable del protocolo divino para el ser humano que se acerca a Dios. Tiene sentido el que nos acerquemos a Dios con humildad de corazón, porque cuando nos confrontamos con la belleza, con la santidad y la justicia de Dios, queda en evidencia las cosas que en nosotros están mal. Hay un cómo acercarse a Dios y es con humildad, no considerándonos dignos de estar en su presencia. Pero por otro lado, cada una de las decisiones que hemos tomado en este protocolo que debe cumplir el pueblo de Dios en tiempo de pandemia, esto de orar, esto de buscar el rostro de Dios, esto de arrepentirnos de aquellas cosas que están mal en nosotros, esto de pedir perdón por nuestros pecados y esto de pedir que Dios sane nuestra tierra, todas y cada una de estas decisiones es lo más poderoso, lo más efectivo, es lo mejor que podemos hacer como cristianos en este contexto de pandemia. No solamente para evitar que la pandemia se siga expandiendo, sino, ¿por qué no?, para comenzar a rogar a Dios que esta pandemia pronto acabe. Al tiempo de terminar este mensaje, los datos estadísticos dan cuenta de que en el mundo ya han muerto por esta pandemia 305.395 personas. En nuestro país, 356. Para muchos, y con razón, son mucho más altas las cifras de las personas que se recuperan, y es así, del coronavirus. Pero ¿qué quiere que les diga? Estos números para mí son muy grandes para pasarlos por alto. Son muchas las personas que ya han muerto. Son muchas las familias que ya han perdido un ser querido. Para no reaccionar como cristianos, como pueblo de Dios y cumplir nuestro protocolo de pandemia. ¿Usted está deseando cumplir este protocolo en su propia vida, en su familia? Para poder hacerlo, usted tiene que ser parte del pueblo de Dios. Y para ser parte del pueblo de Dios, usted tiene que comenzar a ser un hijo de Dios. Si usted me permite, yo quiero guiarlo en una sencilla oración, a través de la cual usted se presente delante de Dios con humildad, como hemos dicho a lo largo de este mensaje. Y confiado en el perdón de Dios, usted busca el perdón sobre su vida y que Dios lo adopte como su hijo, de tal manera que usted pase a ser parte del pueblo de Dios y pase a actuar como pueblo de Dios en este contexto de pandemia. Si usted quiere repetir conmigo esta sencilla oración, yo le animo a que lo haga, pero que lo haga con un corazón sincero, pero sobre todas las cosas, que lo haga con fe, entendiendo que Dios está escuchando esta oración y que Dios quiere contestarlo, quiere perdonarle y quiere hacer algo nuevo en su vida. Si usted está dispuesto a hacerlo, repita conmigo estas palabras. Señor Dios, en este tiempo reconozco que te necesito. Reconozco y confieso que he hecho cosas malas.
Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis malos caminos. Pero te invito a entrar en mi vida, a transformarme en tu Hijo y a hacerme parte de tu pueblo. Gracias, Dios, por escucharme, por perdonarme y por hacerme una nueva persona. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, no deje de contactarse con nosotros como iglesia en alguno de los medios que aparecen aquí en la pantalla. Vamos a estar muy deseosos de escucharlo, no solamente de escucharlo, sino de acompañarlo en estos primeros pasos que usted va a dar de aquí en adelante como hijo de Dios, como parte de su pueblo. Que Dios nos bendiga ricamente.